Buenas tardes a todos, gracias por estar acá con nosotros en este evento mensual de nuestro PEN Club de Escritores Cubanos en Exilio. Mi nombre es Daniel Pedreira, soy presidente del PEN Club y este evento es muy especial, fuera de lo común de lo que hacemos normalmente. Es un homenaje a quien fue no solo un miembro integral de este PEN Club, sino también una de las figuras principales y más creativas de la literatura del exilio cubano, que fue Orlando Rosardi. Este evento lo estamos copatrocinando por razones que ya mencionará Rolando Morelli, quien va a conducir el programa, con Ediciones La Gota de Agua, que él dirige. Antes de comenzar y pasarle la palabra a Morelli, que también es nuestro secretario, quiero seguir con la tradición de la silla vacía. Para los que no conocen la tradición, la silla vacía es una tradición que el PEN Internacional ha adoptado ya desde hace mucho tiempo para honrar y alzar la voz a favor de escritores y creadores que están en prisión en estos momentos. Tomando el nombre este mes de alguien que muchos conocemos por oír de él, pero también un nombre que sale en la lista de casos del PEN Internacional. La silla vacía de este mes se la dedicamos a Michael Castillo Pérez. El músico y rapero cubano Michael Castillo Pérez, más conocido por el nombre de Michael Osorbo, continúa cumpliendo una condena de 9 años de prisión en la cárcel de alta seguridad 5,5 de Pinar del Río, tras su condena el 24 de junio de 2022 por cargos incluyendo desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de instrucciones y organizaciones. Está encarcelado desde el 18 de mayo de 2021 y ha recibido amenazas de otros reclusos. El 18 de abril de 2024, Osorbo informó haber sido agredido brutalmente por funcionarios de prisiones, lo que le causó una herida en la oreja izquierda con la subsiguiente violencia por parte de las autoridades, lo que provocó un deterioro significativo de su salud. En una carta hecha pública el 3 de mayo de 2024, Osorbo dijo que temía por su seguridad en prisión. Osorbo fue concedido medidas cautelares el 11 de febrero de 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha concluido que Osorbo está detenido arbitrariamente únicamente por su activismo en favor de la democracia y ha instado a su liberación inmediata. Osorbo, nacido en 1983, es coautor, junto a otros músicos cubanos, de Patria y Vida, una canción que desde su lanzamiento en febrero de 2021 ha servido de himno en las manifestaciones antigubernamentales de toda la isla. La canción recibió 2 premios Grammys latinos. Osorbo continúa preso y pedimos su inmediata liberación. Y aquí está la silla vacía con Michael Osorbo. Y a continuación, como les mencioné, quiero llamar a quien va a conducir el programa, nuestro secretario del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, el doctor Rolando Morelli. Muchas gracias. Nos reúnen hoy aquí de manera muy especial la memoria y la gratitud debidas al amigo, al poeta, al colega, al cubano pleno que fue y sigue siendo, en el recuerdo vivo de quienes atesoramos su legado, Orlando Rodríguez Sardiña Rosardi. El capítulo del PEN Club de Cuba en el Exilio, las ediciones La Gota de Agua y la compañía teatral Thespis Acting Project han juntado fuerzas y esfuerzo para homenajear a Rosardi mediante 2 eventos paralelos. En primer lugar, este panel dedicado a examinar su obra, su compromiso con la libertad y el exilio y la personalidad del creador, con el cual abrimos las actividades concertadas con este propósito y subsiguientemente la puesta en escena de la obra La Visita de la autoría del propio homenajeado.
A propósito, hay algunos programas allí. La obra se estrenó realmente anoche, fue un verdadero éxito, por el cual creo que se ha trabajado realmente. Algunos de los presentes pudieron asistir a la apertura de la obra y yo creo que quedó realmente muy bien. Esta puesta tendrá lugar, como les digo, no solamente tuvo lugar anoche, que fue el estreno, sino que además seguirá esta noche y la primera semana del mes de mayo. Así es que tendremos una puesta de 4, es decir, una puesta en escena con cuatro funciones. Sí, que me parece realmente un gran logro, especialmente considerando todos los obstáculos que hemos tenido que enfrentar, incluso de gente que no debería de habernos causado ningún obstáculo, como el Museo Cubano, que incumplió un compromiso que había hecho conmigo, por el cual le pagamos $2,000 y después a última hora exigieron mucho más dinero y simplemente no dieron la cara. Lo digo públicamente porque estoy dispuesto a sostenerlo y tengo los documentos que prueban eso. La entrada general tiene un costo de $30 por persona, que tiene como único fin resarcir en una medida muy modesta sobre todo a las actrices que son no cubanas, son 2 peruanas que nos han ayudado en esto y que han venido desde Georgia para acá a hacer esta presentación a nombre de nosotros los cubanos. Así que yo creo que es lo menos que podemos hacer, ¿no? Bueno, voy a ahorrarme un poco de... dada la solemnidad de la ocasión que nos reúne, no abusaré de la paciencia de nuestro auditorio, abrumándolos con el recuento de los descalabros y esfuerzos extraordinarios que, para hacer posible eventos como este de la puesta en escena de la obra de Rosardi, hemos confrontado casi a cada paso. Naturalmente, también hemos dispuesto de la cooperación de almas desinteresadas, o más bien interesadas en aportar en la medida de sus posibilidades al éxito de nuestros propósitos, sin esperar nada a cambio. Respecto a las dificultades, apunto mi pasmo y lo voy a dejar allí. Ahora, contando con la condescendencia de ustedes y antes de presentar el equipo de distinguidos panelistas que llevará a feliz término el examen de la obra y la personalidad rosardiana, incluso haciendo resonar aquí la voz que en versos del poeta es expresión indeleble de su vida, quiero tomarme la licencia, como amigo y colega de nuestro homenajeado, de interpolar algunas observaciones que me parecen las más apropiadas, además de sumamente pertinentes, ante ciertas sugestiones tendenciosas respecto al poeta que se manifestaron concretamente en la presentación que hizo Joaquín recientemente, cuya memoria aquí evocamos. Ni dos orillero ni colaboracionista. Rechazo y puedo afirmar a nombre del PEN que en estos momentos represento que este rechazo es compartido por todos nuestros colegas. La etiqueta que ahora y a partir de ahora querrán colgárseles al nombre y al sudario de Orlando Rosardi es, a mi parecer, de lo más canallesco que pueda usarse. ¿Qué viene a ser, me pregunto y les pregunto, trátese de franca mala intención de parte de los sostenedores de estos presupuestos o de ingenuidad y embeleco, da lo mismo, el consabido dos-orillismo en que insisten algunos? ¿No es evidente, acaso, que al exiliarnos apartándonos de la isla, los cubanos continuamos unidos por un cordón umbilical a nuestra gente y a nuestro país? ¿No probamos con nuestra dedicación y entrega que las familias separadas por el castrismo y el postcastrismo castrista siguen unidas y son apoyadas por quienes estamos alejados de la patria de origen? Entre nuestros compatriotas que siguen en la isla, particularmente aquellos que han nacido ya bajo el régimen actual, sin más idea del mundo que las que imponen la tiranía, no solo
hay familiares y amigos, sino absolutos desconocidos, con los cuales nos solidarizamos invariablemente. Por si hicieran falta ejemplos de lo que afirmo, ahí está nuestra solidaridad efectiva. Para dar solo un ejemplo, con la poetisa María Cristina Garrido, en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del 2021 por la libertad de Cuba. ¿Dónde está? ¿Dónde ha estado la solidaridad de los dos orilleros con María Cristina? Donde se ha manifestado nunca, incluso si se la incluyesen las abundantes y exaltadas compilaciones que incluyen poetas oficialistas residentes en la isla. ¿Querría ella ser mezclada en ese revolcadero? ¿Por qué habría de obligarse a coexistir en la paz del libro libre a quienes en la isla viven o han sufrido la opresión defendida y aupada por un número de sicarios y portaestandartes de los colores del régimen, a la sombra y amparo del cual viven con quienes aplauden y aprueban sus crímenes? ¿Cómo hacer compatibles la libertad y la dignidad humana con su antípoda? Un buen número de estas antípodas se han desplazado de la isla e instalado entre nosotros, usufructuando lo que por año hemos construido y defendido los exiliados. Un número de cultivadores de las letras y sujetos del mundo artístico oficial o intelectuales orgánicos, para decirlo con la autorizada designación del marxista italiano Antonio Gramsci, algunos del todo identificados con los principios del régimen tiránico revolucionario y otros con tendencias disidentonas, incluso por encargo expreso de la tiranía, pero no liberados de las ataduras mentales representadas de su medio y condición, aquí en el exilio prosperan. ¿Y de qué modo prosperan? Pero estos no podrían, en razón misma de su misión y aspiraciones, componer parte de la orilla en que nos asentamos los verdaderos exiliados. Y sin embargo, aquí se hallan instalados como cabeza de playa. Puedo asegurar que con el propósito de alcanzar esta orilla nuestra, no le hubiera ofrecido una balsa de salvación, mucho menos un puente de plata para su ida en un caballo de Troya traicionero, invasor y predecible, nuestro querido Orlando Rosardi. A pesar de lo que se diga solapadamente, su obra, como habrán de ilustrarnos los distinguidos panelistas que seguidamente tengo el honor de presentarles, es la de un exiliado cubano consecuente, de los mismos que tendemos la mano y el corazón a nuestro pueblo escarnecido y sufriente, pero no nos dejamos engañar por maniobras de ambiciosos, cínicos y gente con agendas políticas inconfesables, que se suman presuntamente al éxito doloroso para venir a plantar banderas de reconciliación imposibles y equívocas, porque el pueblo de Cuba y sus artistas no están peleados entre sí. No necesitan de reconciliarse, sino que el enfrentamiento sin concesiones es entre el pueblo de un lado y la tiranía y sus atláteres de cualquier índole o condición del otro. Estemos alertas, sigamos estando alertas. Para abundar en este tema, invito a los presentes a leer un magnífico estudio de la autoría de Luis Felipe Rojas, a quien no conozco, aparecido en Diario de Cuba bajo el título ¿Por qué fueron a prisión en Cuba estos poetas?, donde Rojas indaga en las razones que llevaron al antólogo de un libro sobre la poesía de temática carcelaria escrita en Cuba entre el siglo XVI y el XXI a mezclar entre otros autores que luego fueron censores o defensores a ultranza de la censura y la represión, y a sus víctimas, sin un deslinde claro y distintivo, o a mutilar las fichas de sus biografías cuando se trataba de autores como Ángel Cuadra, Jorge Valls o René Ariza, para mencionar solamente tres, en las que no se da cuenta de por qué causas o bajo qué circunstancias fueron a presidio. Insisto en recomendar
este artículo y en reproducirlo y divulgarlo. Él nos puede enseñar mucho. En él se nos ofrece una muestra particular de las 1000 maneras en que funciona el régimen y operan sus obligados, aun quienes se declaran emancipados para guardar mejor la cara y ser más efectivos en su labor de roedores. El mal no duerme, sufre de un insomnio depredador y moviliza constantemente las fuerzas oscuras de la envidia, el oportunismo, el amiguismo, la ingenuidad de los simples y otras vertientes indecorosas para su labor de zapa y voleo de semillas parásitas en medio de las flores del jardín. No se duerma ni confunda entre tanto el jardinero, que este es jardín de todos los que queremos trabajar en libertad por Cuba y para Cuba en primer lugar, ahora y siempre, no para perpetuar los males que la subyugan. Contamos en este empeño dignificante del que nunca nos cansaremos con el legado poético y cívico de Orlando Rosardi, cuyo nombre hoy alzamos aquí muy alto como bandera sin mácula de oportunismos claudicantes. Muchas gracias. A continuación, quiero presentar, voy a tener que hacer algún cambio, pero quiero presentar a los panelistas. El orden ha sido cambiado, pero no importa, de todos modos la presentación es la misma. Nuestros panelistas son el poeta y ensayista Joaquín Gálvez, editor asimismo de la revista digital Insularis Magazine, que este año reunirá en forma impresa los 4 números ya publicados desde su aparición y planea dar a la luz cada año, a partir de ahora, el anuario correspondiente a la revista. Recientemente, Joaquín vio publicado su libro de ensayos y artículos, Cuídate Cuba de tu propia Cuba, que ya ha cosechado numerosas reseñas y comentarios y, sobre todo, una magnífica acogida. No extenderé más en consideración del tiempo y en vistas de lo innecesario la lista de los logros artísticos, culturales y literarios de tan reconocido ponente. El segundo, no necesariamente en el orden en que va a poner, de nuestros panelistas, es igualmente conocido y reconocido en los medios de prensa y en los hoy llamados de divulgación social, en todos los cuales es casi ubicua su presencia y actividad informativa, y por la cual ha obtenido varios reconocimientos. Luis de la Paz se ha desempeñado brillantemente, además, como presidente del capítulo cubano en el exilio del PEN Club y es al presente asesor de su directiva. Pero sobre todo Luis es un narrador de considerable prestigio, conseguido gracias a una labor sostenida y a su talento narrativo, poeta de feliz realización y, por último, no por ello menos relevante, editor fundador de las ediciones El Ateje, la cual dispone de una amplia relación de valiosos títulos a su haber. El tercero de nuestros presentadores, el señor Julio Estorino, también afiliado al capítulo cubano del PEN Internacional, es autor de varios libros y su especialidad es la biografía. Entre tales libros se destaca la obra dedicada a la vida de Monseñor Pérez Román y tiene a su haber asimismo un libro de poemas de reflexión mística. Comparece en la presente ocasión como lector sensible e intérprete de algunos poemas de la autoría de nuestro homenajeado, el poeta Orlando Rosardi. Para todos ellos, ruego de nuestro auditorio un caluroso aplauso. Para comenzar entonces, vamos a comenzar con Estorino, que va a leernos algunos de los poemas de Rosardi. Estorino, le pedimos que venga acá porque como esto se está grabando, es necesario que... Gracias por eso. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo conocí a Orlando Rosardi en Gala y creo que la única sobreviviente de Gala que anda por aquí es Uva de Aragón, que está aquí conmigo. Gala fue el grupo artístico literario Abril, que en su momento yo creo que significó mucho y dejó una buena huella, porque surgió en un momento de gran esterilidad en el exilio, donde apenas habían pues algunos foros donde los escritores, los poetas podíamos reunirnos, hablar, intercambiar ideas, leer nuestras obras, qué sé yo. Y el corazón de Gala fue Amelia del Castillo, que todavía, gracias a Dios, está con nosotros,
pero no se puede hablar de Gala sin hablar de ella. Allí conocí yo a este hombre que se llamaba Orlando Rodríguez Sardiña y que había fusionado su apellido en uno solo, Rosardi. Y me impresionó siempre, sobre todo por su modestia. Orlando se sentaba como se sentaba cualquier cosa, si había que hablar, hablaba, si no, permanecía callado. Nunca lo vi en algo que pudiéramos llamar un alarde literario o alguna cosa esa, al contrario. Y trabamos una buena amistad casual de esa manera, ¿no? Pero tuve la oportunidad de conocerlo mucho mejor cuando ambos coincidimos trabajando para Radio Martí. Orlando trabajó durante 20 años en Radio Martí. Cuando yo llegué allí, ya él estaba y ya estaba labrando una huella profunda en Radio Martí. Yo heredé un programa que él había creado, que salía al aire desde las 5 de la mañana y que él había bautizado con el nombre de Tempranito y de Mañana. Ya llevaba en el aire, ya era popular, y cuando llegó el momento, pues a mí me llamaron para que yo condujera el programa de ahí en adelante. Y ustedes saben que regularmente, cuando uno crea algo que después pasa a otras manos, pues alguna gente se siente incómoda y no quieren que siga exactamente igual a lo que era, qué sé yo. Yo en Orlando nunca encontré nada de eso. Al contrario, el apoyo mayor, los consejos, la amistad, honestamente, eso me confirmó en algo que los que han podido mantenerse despiertos durante mis discursos habrán escuchado en otras ocasiones que yo he dicho siempre que yo respeto mucho el talento y puedo hasta admirarlo, pero que antes de ser talentoso, el mejor escritor, el mejor poeta, el mejor dramaturgo, lo que sea, tú tienes que ser una buena persona. O sea, tú puedes ser el mejor del mundo, pero si no tienes calidad humana, no seré yo quien vaya a aplaudirte. ¿No? Sin pretender juzgar a nadie, pero es mi criterio, ¿no? Con Orlando se daba eso precisamente. O sea, era fundamentalmente un hombre bueno, un amigo cordial, un hombre modesto y, hasta donde yo lo conocí, un patriota de convicción profundísima. Y su trabajo en Radio Martí creo que es una prueba más que elocuente de eso. No los aburro más, voy a leer algunos de sus poemas que se leen muy fácilmente. Y he tratado de escoger algo que si fuera, porque lo retrata en diferentes épocas, digamos, ¿no? Por ejemplo, este que se llama Meditación Simple. Orlando dice así: no he meditado más que en lo preciso. Dios, la muerte, el viento y tu sonrisa. En Dios, porque al fin y al cabo parece ser todo lo que más lleva la cuenta. En la muerte, porque de ella no guardo otra memoria. En el viento, porque en él andan dispersos los recuerdos que acato mucho más de lo que yo quisiera. Y en tu sonrisa, amor, porque entre Dios y ella no existe más que un paso. Usted sabe que a los poetas a veces nos da por la filosofía y algunos se ponen a discutir, bueno, ya desde tiempo de Becker, ¿no? Aunque Becker lo resolvió muy fácilmente, aquello de qué es poesía y cómo llega la poesía a ti y por qué eres poeta. Okay. Y él lo explicó todo, pues sencillamente en unas pocas líneas, este pequeño poema que dice: la poesía no pica como pez en aguas turbias. El poema la caza en vuelo abierto por el aire claro. Y yo creo que todo el que ha sentido lo que Agustín Lara, el músico poeta mexicano, como lo decía, llamaba la maravilla de la inspiración, entiende muy bien lo que dice Orlando aquí. La poesía anda por ahí y el poema la capta cuando Dios quiere, creo yo. Este es un poema un poco más largo, pero que también retrata, yo creo, un carácter recio, dispuesto a mantener sus convicciones. Él lo tituló Discurso, y dice así: hoy no vengo a cócteles, señores, ni a dilucidar modas o asuntos locales. Hoy vengo a ustedes desnudo, no a exhibir corbata o señorío, sino a colgarle a cualquiera que lo entienda un poema en las narices. Vengo aquí, señores, sin cámara ni bartender, a aliarme con la imagen y el último sentido. No hace ser fácil en el trato, ni grato en el pretexto de que otros lo son más si me descuido. Hoy vengo aquí a hurgar en el poema, paisajes de adentro o de entre puertas,
rosas, seres muy queridos y la palabra amor, que en la lengua más remota se entiende de igual modo. Vengo aquí a presentar mis cartas ciudadanas, que me permiten querer y a veces ser querido. Vengo aquí, y esto es serio, señores, en paz, a sentirme satisfecho y no auspiciado, en paz con mi camino y con mirada al frente. Vengo aquí a mostrar mis sueños o a descarnarme, que es lo mismo en fin de cuentas, y no a llenar el fardo con frívolas urgencias, con palabras que se cruzan en el aire y nunca se conciertan ni pretenden haberse dicho nunca. Hoy vengo aquí, señores, a echar todo el poema, con solo la razón de su vestido y su trastienda, a que aquí se les entienda con su suerte, sin más cara que el texto florecido en el contexto, ni más porte que la altura de su letra birragada. Hoy no vengo aquí, señores, a jugar. Entiéndase bien claro y conste vivamente en acta que este asunto del poema es cosa seria. Esta no podía faltar. Él escribió varias poesías, como hemos hecho todos, ¿no?, respecto a Cuba, porque es el sentimiento que llevamos dentro, es lo que para bien o para mal nos ha formado y en lo cual hemos vivido, ¿no? La isla aquella se hizo a golpes y porrazos. En su escape luego le pusieron bridas. Le clavaron por las carnes las espuelas, le metieron la sangre letra a letra y le hicieron contar su mansedumbre, marcando con su pie en la tierra año a año tristemente las edades. La isla aquella se fundió en su clave, vivir o perecer en el encuentro, hundirse o renacer en medio de las aguas, ser o dejar de ser la misma, la que era, un golpe terco y desgajado en la memoria, una estaca fría en su costado, un fuete embrutecido en las costillas. La isla aquella se quedó flotando un día, larga y recobrada por la sal de su ceniza. Se echó a volar con su luz nueva, se puso a hablar de pronto con su cielo intacto, se dobló la bata en sus encajes, un buen día detrás de los espejos, y se puso toda nueva el color de su paisaje. Esta otra la va a entender este distinguido auditorio que tengo aquí delante, porque con el título solamente nos toca un poco. Se titula Hombre Viejo. Y dice así: es que me voy haciendo cada vez más lento. Corcoveo en las esquinas, cabalgo más que andar, y me sostengo del aire que se escapa por los dedos, y tumbo y me retumbo, y muevo sin quererlo pierna con pierna, manos con su cuerpo arrastras, como barco a la deriva entre las olas, como idea que no llega a punto cierto, o voz sin su destino. Es que miro sin mirar apenas lo lejos de lo cerca, cruzo sin cuidado los caminos que no existen, y me siento a recordar lo que ya nadie recuerda. Es que devoro las caras que no me dicen nada, y escapan de mi vista las sonrisas que me miran, y los ojos que saludan con su risa mi alegría. Es que voy de vuelta por la ruta de escapada, o a pie, parado, sin mover un dedo, a tiempo serio, cuando todo, sin saberlo, ya ha pasado. Y por último, esta que casualmente nos da una idea de cómo el poeta contemplaba la muerte. Dejar de ser es el juego de la luz y los colores. Es poner uno con dos en el puntal preciso, contar de atrás hacia adelante a los primeros pasos. Es decir, con la mirada, hablar con los silencios, cuando todo es ya vivir sin tener siquiera un rumbo, sin chistar siquiera, sin lanzar solo un suspiro. Dejar de ser lo que ya haber sido un día, dejar de ver lo visto en cada aurora, lo vivido en cada palpitar de aquel deseo y su alegría. Volver a no ser nada o hacerlo todo a un tiempo, sin saber por dónde o en qué lugar saldrá el olvido, ajeno a la deriva, flotando en los recuerdos. Gracias a todos y que Orlando, que nos está escuchando, estoy seguro de eso. Bueno.
esté tan contento con nosotros como nosotros estamos de haberlo conocido a él. Bastante presentaste. Bueno, muy buenas tardes. Hace aproximadamente 5 años, Orlando Rosardi publicó su obra Selecta, publicada por la editorial Aduana Vieja en Valencia, en España, y me pidió en un evento que se hizo en la biblioteca de Coral Gables, que estuvo auspiciado por la asociación NACAE, que escribiera un texto sobre el tema, precisamente el tema de patria y exilio en su poesía. Hemos hablado aquí del sentido patriótico, ¿no? Y el significado del exilio en la obra de Rosardi, ¿no? Y en ese libro, en esa obra de él, que es una antología, yo hice un análisis, ¿no?, de este tema, ¿no?, de patria y exilio en su obra. El texto se titula Patria y exilio en la poesía de Orlando Rosardi. Una zona importante de la poesía cubana y de toda su literatura se debe al destierro o exilio. Circunstancias históricas obligaron a los poetas a marcharse a territorio foráneo y, por tanto, a crear parte de su obra a partir de esa experiencia desgarradora y, en muchos casos, traumática. Si nos remitimos a los tiempos de la colonia durante el siglo XIX, encontraremos entre los poetas más importantes a José María Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Borrero y José Martí. Luego, en el siglo XX, la República y sus vaivenes políticos hicieron que algunos poetas, como Faya Hamid, José Baragaño y Eberto Padilla, vivieran en el extranjero durante un periodo de sus vidas, sobre todo en la década de 1950. Con el triunfo de la Revolución en 1959 y la instauración de una dictadura comunista, se produjo una salida masiva de escritores y artistas rumbo al exilio, la cual continúa hasta nuestros días. Entre los poetas que más se destacan de ese éxodo postrevolucionario se encuentra Gastón Vaquero. Orlando Rosardi pertenece a esa primera generación de exiliados cubanos que abandona la isla a principios del triunfo de la Revolución y que luego vino a constituir el llamado exilio fundacional o histórico. Rosardi parte muy joven de Cuba en el barco Covadonga rumbo a España, por lo que casi toda su obra ha sido escrita fuera del territorio insular y es, en consecuencia, deudora de su estancia en países como España y Estados Unidos. Con la publicación de su obra selecta, Aduana Vieja 2019, podemos refrendar la presencia de Cuba en su poesía, principalmente en secciones de este libro como Patria y Suelo, Canto en la Florida y Geografía del Ser. En las mismas perviven patria y exilio. Ambas orillas se reunifican en ese espacio sin fronteras que es la poesía. En la poesía de Rosardi, la patria se manifiesta principalmente como símbolo o alegoría de su experiencia inmediata exiliar y no como anecdotario nostálgico. Por ejemplo, en el poema Hombre mirando al océano se lee, y cito, y el hombre con océano de cañas en los ojos, el océano de cañas que le avienta la mirada. Cierro la cita. Ese rasgo distintivo de lo cubano en la poesía a través del paisaje y elementos de la naturaleza resalta en este poema. Pero también en esa misma sección, Suelo y Patria, el discurso se vuelca hacia lo cotidiano o familiar, al estilo de Eliseo Diego, que nombra las cosas y nos dice, y cito, esta es mi casa, lo fue un día, su puerta medio abierta, la sala de visita donde apaciguar esperas, el zaguán oscuro, su patio aún sin flores. En la obra de Rosardi, la experiencia de lo patrio cobra también un sentido de pérdida por esa vida que pudo ser y no fue, porgianamente hablando, y cuya única ganancia o país recobrado es la poesía misma. Como lo consigna Machado, se canta lo que se pierde. Y por ese sendero de su fatum existencial, el poeta revela el peso que lleva su isla a cuesta, la isla de la que se parte, esa que se fue haciendo estrecha, pequeñita, en la imposibilidad de regreso, la isla del dolor, esa que se hizo a golpes y porrazos.
para así llevar al lector a su matriz más humana, la familia, el hogar, ese reino de lo íntimo en que cada sitio de la casa conforma un inventario de pérdidas. La poesía de Orlando Rosati también se ejemplifica esa refundación de la patria en suelo extranjero. Si Juan Ramón Jiménez reconquista poéticamente la Florida española con sus romances de Coral Gables, el reducto más español de Miami, el poeta cubano reinventa su patria con su canto en la Florida, a rendirle homenaje a esos lugares o sitios simbólicos donde ha quedado la impronta de la inmigración o el exilio cubano, como Ybor City, San Agustín, Cayo Hueso, la Calle 8, la Torre de la Libertad, etc. En esta misma sección destaca la mirada del poeta a la realidad de su país y su consiguiente drama sociopolítico, razón por la que resuelve ir con su voz tras los rostros de los fusilados plasmados en las pinturas de Juan Abreu, para rescatarlo de la impunidad y el olvido, y lo hace con un lenguaje depurado, al margen de toda inclinación panfletaria, validando la distinción que hiciera Guillermo de Torre entre la poesía dirigista y la poesía de compromiso. En su poema Fundación del Centro, perteneciente a la sección Geografía del Ser, el poeta se sitúa en ese centro donde convergen todos los vientos citadinos, donde una ciudad se mira en otra, y cito: te he puesto en medio de mi vida para que devengas con ella en las formas de mi grande y fiera, y también dulce ciudad de mis infancias y mis mayores. La ciudad de Rosati ha logrado vencer las barreras del tiempo y el espacio, de lo moderno y lo antiguo. Consigue una ubicuidad en la que su ser entronca con el espíritu medular de las ciudades, sus puentes, sus barrios, sus fuentes, sus parques, sus adoquines y ventanales, sus letreros de pase y de paradas, sus amaneceres y atardeceres, etc. Pero también sus lustres humanos, su música, su literatura, sus tradiciones, los encuentros y andanzas con sus amigos a los que les rindo homenaje en este libro. La ciudad, en Fundación del Centro, sobrevive a los conflictos y avatares, pues su centro lo bordea sin que estos constituyan una amenaza para que la alabanza se torne plañidera. La ciudad de Rosati queda ilesa de la hecatombe humana, como Manhattan en la voz de Whitman, Ítaca en la travesía de Cabafit, La Habana en Testamento del Pez de Gastón Vaquero y ese universo habanero que es la calzada de Jesús del Monte de Liceo Diego. Rosati, como Ulises, parte de su Ítaca, pero no lo desvelan los cantos de sirenas, pues el regreso ha dejado de ser un afán. El poeta se ha encontrado a sí mismo en el centro que funda cada ciudad y se ha visto a sí mismo en muchos hombres, en Lawton Hughes, al cruzar una calle neoyorquina de Harlem renacentista, en sus recuerdos de Dylan por los caminos rojiverdes de Vermont y de New Hampshire, en Pound y Emmy Lowe, en un café de Londres imagista, por quienes puede escuchar el grito del bufón de Marinetti, en Vallejo con su muerte querida y su café, y viendo los castaños frondosos de París, en Juan Ramón Jiménez, por una acera de Coral Gables, en ese Miami donde hoy reside y no reside, y que gracias a la otredad que yace en su centro, lleva consigo todos los hombres cuyos caminos han culminado en Roma. Toda la belleza del centro ya es posesión suya, y con ella ha recuperado a su Ítaca habanera. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Voy a leer un texto que he preparado que he titulado Orlando Rosardi nos dijo adiós. Estoy mal, yo no sé si veo con el espejuelo no puedo leer, si me lo quito tampoco puedo leer. Estoy que ni sé. Hace unos meses, familiares, amigos y colegas en la literatura y el periodismo le dimos el último adiós al poeta Orlando Rodríguez Sardiña, Rosardi, fallecido en Chile el 5 de diciembre del 2024.
Fue una cálida misa para un poeta en la St. Kitts Catholic Church antes de depositar su ceniza en el Woodlawn North Cemetery. Palabras de familiares y amigos resaltaron la vida y obra de un hombre que dedicó gran parte de su trayectoria a reconocer la literatura de los cubanos, fundamentalmente del exilio. La propia obra de Rosardi dejó una huella importante en la literatura cubana. Su poesía es intensa, reflexiva, expositora. Tiene la habilidad de acercarse a los detalles. Ello se aprecia en libros relativamente recientes como Fundación del Centro, del 2011, donde escribe sobre algunos de los lugares donde vivió y la manera como esto han hecho mella en mi espíritu y el crecimiento de mi poesía, como expresó en una entrevista. Canto a la Florida, del 2010, un libro de gratitud y amor a uno de los sitios que le dio cobijo quizás por más tiempo en su vida. Y Tras los rostros, del 2017, poemas nacidos a propósito de la serie del pintor Juan Abreu con los fusilados cubanos por el castrismo. Quienes hemos valorado la obra de este escritor nacido en la histórica ciudad de Regla, en La Habana, un 5 de septiembre de 1938, sabemos que tiene ganado dentro del canon literario cubano e hispanoamericano un merecido sitio. Rosardi escribió mucho y bien en los géneros de poesía, ensayo, teatro y fue importante como antólogo. Además, fue uno de los fundadores de Radio y Televisión Martí, lo que le permitió llevar el quehacer literario del exilio a los cubanos de la isla a través de ese importante medio de comunicación. En la emisora Radio Martí comenzó a trabajar en 1985, cuando las oficinas estaban en Washington. Luego se relocalizó en Miami, donde ejerció como administrador interino y fue director de noticias. También estuvo al frente de la biblioteca de la emisora, que personalmente se encargaba de hacer crecer con volúmenes que él mismo aportaba. Rosardi, que era un gran lector, agudo y atento, conocía muy bien lo que estaban escribiendo los autores cubanos exiliados. En una ocasión señaló: estimo que en estos momentos el aporte de los escritores cubanos exiliados a nuestra literatura es ya indiscutible y que esa creación literaria, con su diversidad y peculiaridad, cuenta con un espacio no solo como parte de la literatura de la isla, sino dentro de los anales de la literatura hispanoamericana de todos los tiempos. Él contribuyó personalmente con su obra. Entre sus libros de poesía toman relevancia mayor Que voy de vuelo, de 1970, Memoria de mí, del 96, y Totalidad, publicado en el año 2012. A lo largo de diferentes etapas de su vida, la poesía fue adquiriendo las formas de la madurez, por lo que se hacía más reflexiva. Sus versos no eran ni coloquiales ni enrevesados, eran transparentes, donde el lector, a través de una imagen, percibía su propósito y belleza. Orlando Rosardi fue de los primeros cubanos exiliados. Salió de Cuba en 1960 en una de las últimas travesías entre Cuba y España del buque Covadonga, que poco después, en 1961, fue utilizado por la dictadura castrista para expulsar a 136 religiosos de la isla en uno de los episodios de abuso de poder totalitario más escandalosos. El joven Rosardi, con apenas 23 años, se convirtió en un exiliado sin regreso a la patria que lo vio nacer. Sin embargo, estuvo en ella y con ella todo el tiempo, a través de su literatura y trabajo como periodista, así como siendo parte de la importantes organizaciones culturales como el Grupo Artístico Literario Abril Gala, institución encabezada por la escritora Amelia del Castillo, donde se reunía lo mejor de los escritores cubanos de Miami, del Pen Club de escritores cubanos en el exilio, filial del Pen Internacional,
de la que al fallecer era su vicepresidente en funciones. Militó y tuvo una activa participación en otras organizaciones prestigiosas como la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, la ANACAE. Fue académico numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Panameña de la Lengua. En Chile, donde vivió el último año de vida, se mantuvo algo retirado de la vida pública. Sin embargo, la Academia Chilena de la Lengua emitió un sentido comunicado en su honor. En Cuba, en su juventud, fundó junto al escritor René Ariza, 1940-1994, el cuaderno poético Cántico. La vida de Orlando Rosardi siempre ha estado cerca del quehacer literario del exilio. Vivió y publicó sus libros fuera de Cuba, aunque en La Habana fue seminarista, luego tomó otros caminos enfocándose en la literatura. Estudió en la Universidad de La Habana y en Madrid. Luego obtiene un doctorado en la Universidad de Texas, marcando de esa manera sus años como profesor, impartiendo clases en New Hampshire, sur de California, Wisconsin y en el Miami-Dade College. El escritor se mantuvo activo prácticamente hasta el final de sus días. Las últimas actividades de Orlando Rosardi en Miami tuvieron lugar en julio de 2023 en la Sala de Artefactos, en un evento convocado por la Fundación Cuatro Gatos que lo invitó a una velada poética. Luego, en abril del 2024, se realizó su última presentación ante el público de Miami en el Museo Americano de la Diáspora Cubana durante la tertulia La Otra Esquina de las Palabras que coordina el poeta Joaquín Galvez. La actividad fue auspiciada por el escritor Rolando Morelli, director y fundador de las ediciones La Gota de Agua, quien en el 2018 había editado un número monográfico de la serie Dossier dedicado a Rosardi. Su muerte ocurrió el 5 de diciembre del 2024 en Concón, Chile, cerca de Viña del Mar y junto al mar, tan esencial en la vida de Rosardi. La misa en Miami y la colocación de su ceniza en un cementerio de Miami marca de alguna manera su retorno a su gente, a su comunidad. Ha fallecido el poeta Orlando Rosardi Sardiña, pero Orlando Rodríguez Sardiña, Rosardi, pero su obra, por el contrario, comienza su camino ascendente a la eternidad. Muchas gracias. Bueno, solo nos queda pasarle la palabra a nuestro presidente, que va a cerrar formalmente el acto. Yo quiero añadir, Daniel, que con vistas a estas actividades que estamos haciendo, mi editorial ha reeditado ese dossier que se había agotado. Fue un número de mucho éxito y si ustedes desean adquirir el número dedicado a Rosardi, pueden dirigirse a mí o pueden pedirlo también por Amazon o escribiendo Ediciones La Gota de Agua, porque realmente es un número que vale la pena atesorar. Muchas gracias, Daniel. Bueno, antes de cerrar, ¿nos queda algún tiempo para comentarios, preguntas de los panelistas? Si alguien quiere decir algo. Yo fui amiga. Para acá. Norma. Para que te Sí. capte el micrófono. No me gusta mucho. Pero de Orlando hay que hablar. Bueno, amigos, yo fui amiga y además Orlando fue mi jefe. Gracias a Orlando, yo me adentré en la poesía cubana del exilio. Yo me adentré sobre todo en analizar y luchar por denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba. Durante años, él y Carlos Alberto Montaner, que por el cual conocí a Orlando, pues influyeron notablemente en mí y en mi marido
en toda nuestra vida aquí en el exilio. Pero una de las cosas más lindas que yo puedo decir de Orlando, voy a hablarla desde el punto de vista de Radio Martí, el papel tan grande que hizo por la cultura cubana y por la lucha por la violación de los derechos humanos en Cuba, siempre. Cada programa que se hacía, cada elemento que se hacía, cuando Orlando era el jefe de programación de Radio Martí, estaba imbuido de esa manifestación. Pero hay otra cosa que me llamó mucho la atención en Orlando, fue que cada vez que escribía tenía un programa, era de radio, vamos a poner una poesía, era de comedia, vamos a poner a un autor cubano, vamos a buscar la historia, vamos a reinventarle a los cubanos la historia que le quitaron en la programación. Y yo creo que eso es un valor tremendo que durante casi 20 años Orlando hizo por la cultura cubana en la isla y que nosotros de alguna manera debemos reconocer. Muchas gracias. Yo iba a permanecer callado, pero Norma me ha cicateado. Y déjenme decirles algo. Orlando, como dijo Norma, hizo mucho por la literatura cubana y por los creadores cubanos que estaban presos. Jorge Valls, Ángel Cuadra, Ernesto Díaz Rodríguez, deben en parte su excarcelación fuera de la condena que estaban cumpliendo a la labor que Orlando hizo en Radio Martí. De Ángel Cuadra, estando Ángel preso, le publicó un poemario aquí. De Ernesto Díaz Rodríguez, era todos los días en los micrófonos poesías de Ernesto, hablando de este Ernesto. Era incansable defendiendo la libertad de Cuba. También tenía un programa en TV Martí, no me recuerdo el título, en diálogo, donde llevaba a personalidades literarias del exilio cubano. Me recuerdo una que yo la pude rescatar, porque desgraciadamente hubo una época que Radio Martí fue dirigida por personas, tendrían credenciales profesionales, pero como pensadores y como comprometidos con la libertad de Cuba eran cero. Y me recuerdo que en esa etapa destruyeron, botaron todo aquello que Orlando tenía, que estaba grabado, lo echaron a rodar. Yo rescaté, porque estaban rescatándolo, un DVD con una entrevista que le hizo a Ana Rosa Núñez, nuestra querida e inolvidable Ana Rosa Núñez. Y así pasó con tantos y tantos poetas, con escritores, los llevaba, resaltaba. Eso fue una constante en Orlando. Y, como dijo Norma, fue jefe mío como fue de Norma. No quiero mejor jefe que el que tuve como Orlando. Él nunca te imponía nada. Él te veía trabajar y si te iba a hacer algún señalamiento, era con una delicadeza fantástica. En él hemos perdido un gran poeta y agradecido, porque de todos nosotros, los que aquí estamos y los que faltan, porque han muerto o porque no nos acompañan, el único que le cantó a la Florida fue Orlando. Y un poeta de la talla de Ángel Cuadra, me recuerdo que me dijo en el restaurante Habana Vieja, tomándonos un trago en la terracita de afuera y haciendo tiempo para ir a comer. Caramba, no habérseme ocurrido a mí haber escrito esto. Lo escribió Orlando. Qué bueno le quedó esto. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? Buenas tardes, muchas gracias por haber organizado este acto
todo lo que se haga para recordar y honrar la memoria de Orlando no será suficiente. Era un gran poeta. Hay algunos que escribimos versos, pero ser poeta es otra cosa mucho mayor, y él lo era. Ser poeta es una actitud ante la vida que él tenía, y una obra como la de él. Yo lo conocí, acababa de llegar a Miami en el año 78. Yo trabajaba en ALA, la agencia latinoamericana de prensa, ahí en Coral Gable, en Salcedo, y él hacía los resúmenes de libros, iba con su niño pequeño, y ahí nos conocimos y surgió una amistad de toda la vida. Nunca trabajé en Radio Martí, sí hice programas como contratista. Él me invitó a Washington una vez cuando era director y me entrevistó. Tuvimos una gran amistad, y quería solo añadir a las muchas cosas que se han dicho con toda justeza sobre su cubanía y su compromiso con Cuba, que era también un hispanista. O sea, era un hombre como académico, que ahí compartimos en la Academia de la Lengua, con un profundo conocimiento de la lengua española y de la literatura española y universal. Su cubanía es indiscutible, pero era mucho más que eso. Era un hombre de proyección hispanista, latinoamericanista, universal. Y como tal, creo que debemos recordarlo también. Muchas gracias. ¿Otro comentario? Bueno, les recuerdo que quedan 3 presentaciones de la obra. Una esta noche a las 7 de la noche. A las 8. No, hoy a las 7. O a las 7 de la noche. Entonces después, el viernes que viene, que es el 1 de mayo, a las 8 de la noche, y el sábado 2 de mayo a las 7 de la noche en La Casona, por allá por el este de Miami. $30 la entrada, la pueden pagar en la entrada, o sea que no tienen que pagar antes, y bueno, les recomiendo que pasen por ahí, si no es este fin de semana, el que viene, y que traigan público, que traigan amistades, familiares, etcétera, para honrar de esa forma la obra de Rosario, que creo que es la única obra de teatro que hizo, ¿no? No, él tenía otras obras, eso se ha repetido mucho. Yo le hice una entrevista para Voces y Rostros Cubanos, y él tenía otras obras, pero él no estaba satisfecho. Me decía, no están terminadas, y no sé qué ha pasado con... Pero no se publicaron, ¿no? No, nunca se publicaron. Bueno, porque yo lo que digo es que la única obra publicada era la única obra publicada es esta, pero él hizo otros, pero no estaba satisfecho. Como hizo otras, él había preparado otros libros de poesía que parece que nunca publicó, porque no se sentía satisfecho, lo que fuera. Porque eso me lo confesó en la entrevista. Era actor también. Era actor, exacto. Un elemento. Ya un elemento, era bueno, y como recitador era muy bueno. Es que tenía una voz privilegiada, además de todo. Sí. Y hacía muy buena, recitaba muy bien. Recitaba, no declamaba, recitaba su poesía, la decía, ¿no? De una manera. De esta obra, La Visita, que yo lo publiqué en un artículo en el Diario La América hace unos días. Marcos Miranda hizo una lectura dramatizada para el Instituto Cultural René Ariza, con Sebe Matamoro, era una de las actrices, estaba el propio Orlando y alguien más. Y la obra, esa lectura... Gerardo Rivero. Y Gerardo, bueno, no me acuerdo tanto. Yo sí sé que la obra motivó una puesta en escena que al final se programó y nunca se hizo. Y yo creo que esta es la primera vez que se lleva escena acá. Creo que es la primera vez que se hace. ¿Alguien tiene noticia de qué ha pasado con la papelería de Orlando? Buena pregunta. Porque yo, por ejemplo, he tratado de comunicarme con su hermana, y me imagino que está muy deprimida, que además es una señora ya muy mayor, pero tampoco con los hijos, con David en particular, que era el que yo conocía personalmente. No hay manera, si alguien tiene manera de comunicarse y de decirme, porque yo me imagino que no hayan tirado sus papeles, sus cosas, que por favor me lo haga saber. Porque Alguien tiene que tener eso, porque Orlando era muy organizado. Muy organizado, exacto. Déjeme decirle una cosa, quizás suene feo, y si suena feo, suena feo. El único que debe ocuparse de la papelería de uno mismo es uno mismo.
no dejen para los demás. Sí, pero el asunto Porque es que- los hijos, perdona, porque los hijos, los nietos, las parejas, los familiares no tienen el mismo cariño, ni la misma responsabilidad, ni la misma valoración que es necesario. Y pienso, y el otro día lo mencioné, lo vuelvo a repetir, a Matías Montes Huidobro. Matías estaba ya muy enfermo y Matías estaba escribiendo una novela, él era feroz escribiendo, escribía mucho y ocupaba su tiempo final escribiendo. Cuando murió Matías en la funeraria, yo hablé con el hijo. Yo hablé con el hijo y le dije, Matías tenía una novela que estaba casi terminada, o él ya la tenía terminada, y otros libros inéditos. No lo dejen que se pierda en el tiempo. Publíquenlo, llévenlo a la universidad, algo que se pueda contratar. Matías lleva como 2 años muerto y nada ha pasado. Uno tiene que ocuparse de lo suyo. Incluso esa novela, perdóname, él me la prometió a mí porque fue su primer novela y él la reescribió y quería publicarla. Nosotros también le publicamos sus primeros cuentos publicados en Cuba y entonces esa era la idea. No hay manera, porque yo con los dos he hablado, con Ana María y con Ernesto, con Eugenio, perdón, y no hay Y manera. esto con los hijos de Rosani, por favor. Perdón, hay alguien en la Academia Norteamericana de la Lengua, que yo no sé si Uva sabe, que es el señor Carlos Paldao, que él se ocupa generalmente, por si lo quieren contactar, cuando alguien fallece que pertenece a la Academia, en este caso que él era miembro correspondiente, y se comunica con las familias para esa obra precisamente del señor Carlos Paldao. Usted tiene Yo tengo el email. Bueno, pues si me lo hace llegar y yo me Y el comunico. teléfono creo que también. Está bien, bueno, se lo agradezco mucho, muchas Sí. gracias. Es bueno tener eso. Sí, haga como- Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este homenaje y nos vemos el mes que viene y ya recibirán información sobre el próximo evento. Hay aquí unos programas de la obra por si se lo quieren llevar.